La estructura orográfica que tiene el área en que está ubicada la ciudad de Monterrey y también los ríos que se presentan en toda esta tierra denominada Nuevo León provocan una serie de situaciones de conflicto cuando hay fenómenos naturales como los ciclones o como las heladas o como las sequías. En este programa vamos a hablar precisamente de la gestión de los riesgos naturales en Monterrey y su área metropolitana. Soy Sergio Fernández Delgadillo, bienvenidos a Mundo Sustentable. Muy buenas tardes, estamos de nuevo con usted en su programa Mundo Sustentable. Y mire, parece ser que cada vez que tenemos un problema en Monterrey de lluvia, padecemos de algunas situaciones de inundaciones, hay arroyos que se crecen mucho en el volumen de agua cuando la lluvia es muy fuerte, y entonces esto realmente debería estar siendo considerado por los gobiernos y por la población como riesgos que suceden y que se presentan en las ciudades cuando hay contingencias como una lluvia fuerte, por ejemplo. Y para hablar de este asunto, de la gestión de los riesgos naturales que hay en Monterrey y su área metropolitana, hemos invitado esta tarde a la doctora Fabiola Yepes Rincón, quien es la jefa del Departamento de Geomática del Instituto de Ingeniería Civil en la Facultad de Ingeniería Civil de esta universidad. Doctora Fabiola, buenas tardes, bienvenida a Mundo Sustentable. Muchas gracias, doctor, buenas tardes. Bueno, antes que nada, mil gracias por la invitación. Encantada de estar en su programa, como le comenté unos minutos antes, soy fan, aquí está, tratando de apoyar un poquito y bueno, mil gracias para servirle. Gracias. Doctora, pudiéramos empezar por platicarle a nuestra audiencia qué es un riesgo natural desde el punto de vista urbano. Sí, bueno, un punto de vista urbano y un riesgo natural. Realmente sabemos que estamos en un área en la cual simplemente por su condición de ubicación tenemos ciertos peligros, ¿no? Ciertos fenómenos que son perturbadores, llamamos fenómenos perturbadores, y que ya ocurrían aquí desde antes de que se asentara siquiera el Monterrey y su área metropolitana, ¿no? Se diga. Estamos hablando de un sitio en el cual, por su posición, como comento, ya tiene esta tendencia a presentar a lo mejor huracanes, ciclones, y que evidentemente al estar nosotros aquí ubicados, pues nos está exponiendo. Entonces, en términos de riesgo urbano, podemos señalar dos puntos importantes. Primero, ese fenómeno natural o ese fenómeno perturbador, que evidentemente va a ir variando en qué dañino puede ser, o sea, tiene un potencial de amenaza. Y evidentemente también el otro punto que sería la sociedad que se encuentra aquí ubicada, y entonces somos, digamos, una sociedad susceptible, ¿sí?, a sufrir esos daños. Entonces, la vulnerabilidad que la población va a tener o que la sociedad va a tener, evidentemente va a ser en donde dentro de esta ciudad nos encontramos ubicados, ¿sí? Entonces, realmente ese riesgo, como todas las fórmulas de riesgo son, ¿verdad?, es la amenaza multiplicada por esa vulnerabilidad. Entonces la amenaza va a ser el factor que está ahí de peligro a ese fenómeno perturbador, multiplicado por la vulnerabilidad que la población, ya claro, la población y la estructura o la infraestructura que se encuentre dentro de esa ciudad va a representar, ¿no? Entonces el riesgo puede aumentar o puede disminuir dependiendo de esa situación de exposición o de vulnerabilidad. Ajá. Doctora, ¿cuáles serían los principales riesgos naturales que se presentarían en esta área? Hemos hablado o hemos mencionado ya la lluvia, pero ¿qué diría usted que son los principales riesgos naturales que se presentan en esta área metropolitana? Sí, bueno,
como lo comento, simplemente por la ubicación, los huracanes son principalmente, uno de los principales, no son los únicos, ¿no? Tenemos también heladas, sequías, ¿sí? Y también por la configuración, la fisiografía en donde estamos ubicados, pues también tenemos problemas de inestabilidad de laderas. O sea, realmente, si voltean para donde quiera que volteemos, salimos ahí al centro, vemos prácticamente en 3 de los 4 puntos cardinales montañas, ¿no? Entonces, el área metropolitana de Monterrey definitivamente creció, circundando estas montañas, y evidentemente eso también representa un riesgo. Ahora, yo quisiera comentar, porque aquí tengo un listado de algunos de los fenómenos que históricamente hemos tenido y que son, como le comento, estos que menciono, que serían los huracanes y las heladas. Y mire, pues el Monterrey se crea se asienta en 1596, ¿no? Ahí el nuevo reino de León. Y desde entonces, o sea, las siguientes décadas, desde entonces empezaron a tener ciertas afectaciones la población que se asentó aquí. Y tenemos unos documentos ahí históricos, básicamente resumidos en algunos de los planes de desarrollo urbano del Estado, en los que se mencionan estos eventos. Por ejemplo, menciono aquí uno de 1612, imagínense, 1612, donde se habla, por ejemplo, después de varios días de lluvias, los ojos del agua de Santa Lucía se desbordaron, arrastrando a su paso las casas de los primeros habitantes de Monterrey. Entonces estamos hablando, o sea, prácticamente décadas después de que se asentara la ciudad. Hay otros documentos, por ejemplo, que hablan de ya un poquito más de impacto, de 1800, o 2 siglos después, 1881, dice: el 8 de octubre se inunda la zona sur de Monterrey con el desborde del río Santa Catarina. Gran número de viviendas y sembradíos quedan destruidos por todo el estado. Entonces, tenemos ya documentación que nos habla de esos eventos. Realmente no es algo que sea novedoso, ¿no? En 1909 hay un año que realmente yo creo que marca la pauta para lo que hoy conocemos como huracanes y los efectos. Ese 1909, todo un mes estuvo prácticamente lloviendo en el área metropolitana de Monterrey. Entonces, indican que desde julio las lluvias intensas abarcan municipios como Villa Aldama, Bustamante, Sabinas, Hidalgo, y después en agosto de ese mismo año, lluvias intensas desbordan el río Santa Catarina nuevamente, y pues todo lo que es el barrio de San Luisito, ahí que conocemos nosotros cerca de la Colonia Independencia, se ve muy afectado. Esos pudieran ser entonces, podríamos decir que esos son los principales riesgos naturales. Doctora, es Sí. tiempo de hacer el corte, pero sigo platicando con usted de este asunto tan importante para toda la población que vivimos en esta área de nuestro querido México. Regreso con usted en un minuto. Claro, muchas gracias. No se vaya, estamos platicando con la doctora Fabiola Yepes Rincón de la gestión de riesgos naturales en Monterrey y su área metropolitana. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso con usted en su programa Mundo Sustentable y seguimos platicando de gestión de riesgos naturales en Monterrey y su área metropolitana con la doctora Fabiola Yepes Rincón. Doctora, ya nos platicó cuáles son los principales riesgos naturales que ocurren en la ciudad de Monterrey. ¿Pudiera hablarnos usted si dentro de esta área metropolitana hay zonas que pudieran ser consideradas como de mayor riesgo? Sí, claro. Bueno, de hecho hay ciertas zonas que por su configuración, por los elementos que tiene, evidentemente, así como a nivel general existen ciertas zonas en México, pues también a nivel local pues las existen, ¿no? Esas áreas o esas zonas tienen que ver evidentemente con el fenómeno que estemos evaluando. Por ejemplo, si estamos hablando de inestabilidad de laderas, evidentemente estamos hablando que van a ser más riesgosas las zonas de montaña o las zonas en donde van los arroyos, por ejemplo.
van a ser así de manera natural las más riesgosas, ¿no? Si estamos hablando de heladas, pues prácticamente toda la región va a constituir una zona que esté vulnerable a esos fenómenos. Va a existir mayor riesgo, evidentemente, para la comunidad, para la ciudadanía, donde no existan las viviendas apropiadas que tengan, obviamente, las adaptaciones para ese tipo de temperaturas, entonces la gente se encuentra en riesgo. Entonces, realmente depende de lo que estemos evaluando. Ahora, en cuestión de fenómenos como inundaciones, igual también estamos hablando de que cuando viene un huracán, pues no establece qué son las zonas que va o sea, naturalmente a afectar, ¿no? O sea, más bien lo que está en la ciudad y cómo está distribuido es lo que va a venir a repercutir en cómo nos va a estar afectando ese fenómeno. Entonces, en términos de cuestiones de lo que es inestabilidad de laderas, podríamos decir que principalmente las faldas de las montañas, el Cerro del Topo Chico, ¿verdad? Algunos sectores de algunos de los ríos que se encuentran por expuestos los suelos, o donde, por ejemplo, se encuentra gente, asentamientos, generalmente asentamientos humanos irregulares asentados, y que no se tiene un cierto registro y que puede obviamente estar la comunidad en riesgo. Y en el caso de, por ejemplo, el término de fenómenos hidrometeorológicos, pues evidentemente donde hay los grandes ríos va a representar un riesgo. Sin embargo, para cuestiones de inundaciones no necesariamente tenemos que tener un gran río o un gran arroyo como el arroyo del Topo Chico, el arroyo del Obispo, para que sea considerado de alto riesgo. O sea, existen ya ciertas zonas en donde cuando existe un huracán hay inundaciones. ¿Por qué? Porque la ciudad está constituida de tal forma que los sistemas de drenaje a lo mejor ya no son suficientes, ¿no? A lo mejor se diseñaron para cierto gasto, cierta cantidad de agua, y está siendo rebasado. Eso es por una parte. Otra situación puede ser el mantenimiento de esas estructuras, ¿no? A veces esas estructuras no tienen el mantenimiento o tienen el mantenimiento, pero la población no tenemos la educación y pues hay taponeos porque hay mucha basura, etcétera. Entonces, realmente en términos de ciudad, cuando hablamos de riesgo urbano, existen mucho más factores de lo que la teoría nos dice, ¿no? La teoría nos está indicando cierto número de sobreposición de capas. Yo que me dedico a esto de la geomática y los sistemas de información geográficos, pues sí, o sea, ahí están, los metemos a nuestros modelos, pero generalmente hay que llegar a nivel local y ver cuál es la situación real de esa comunidad, de esa ciudad en la que está respondiendo a estos fenómenos por esta disposición de las estructuras y de la población. Doctora, hablando ya un poco de la responsabilidad de los gobiernos y sus estructuras de protección civil, ¿ellos pueden establecer de algún modo documentos tipo atlas de riesgos para organizarse de una mejor manera ante la presencia de uno de estos fenómenos que usted nos está mencionando? Sí, de hecho, bueno, empecemos por que los atlas de riesgo como tal ya tienen tiempo que se han estado generando, o sea, se generan a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel municipal, pero por ley, a partir del 2012, la Ley General de Cambio Climático, pues en cierta forma promueve o obliga, como lo queremos comentar, a que los municipios que están en riesgo o que son más vulnerables, porque realmente hay municipios, dependiendo de su ubicación, son más vulnerables que otros a nivel nacional. O sea, digo, no todos los municipios tienen esa misma exposición. Entonces sí, se promueve que se hagan a nivel municipal y que evidentemente cada estado también lo tenga. Hay que estar alineados a ciertos reglamentos que el mismo Senapred o la SEDATU estipula y se tiene que hacer. Ahora, en el área metropolitana de Monterrey como tal, sí hay algunos documentos que se han realizado por universidades. Existe uno que creo que fue en el 2010, no recuerdo,
pero sí te tienen que estar actualizando, y además esos tienen que estar evidentemente también vinculados con los atlas de riesgo municipales. Entonces, si nos vamos a ver los atlas de riesgo municipales, pues nos damos cuenta de que no todos los municipios cumplen, no todos están actualizados, no todos se hicieron con las mismas metodologías, no todos están alineados sobre lo que debería de estarse llevando a cabo para poder estipular en dónde son las zonas de riesgo. Y bueno, ese es un gran compromiso y una gran tarea que tiene pendiente los diferentes municipios y a nivel estado. Sí, creo que la actualización también tendrá que ver con la velocidad a la que esta ciudad está creciendo, ¿no? Y parece ser que crece más hacia las áreas a donde desembocan los arroyos o a donde se puede dar una mayor presencia de deslaves, ¿no? Montañas o esta área que tenemos hacia el noreste de la ciudad, que es desembocadura de algunos de los ríos, ¿no? El crecimiento de la ciudad haría muy necesaria la revisión continua de este tipo de documentos. Doctora, es tiempo de hacer otro corte, pero me gustaría que nos platicara en todo esto que usted nos dice. Con toda seguridad hay mucha tecnología involucrada, que es precisamente el fuerte que usted tiene ahí en su trabajo en el laboratorio, en el Instituto de Ingeniería Civil. Pero vamos a hacer el corte y seguimos platicando. Sí, claro, con mucho gusto. No se vayan, seguimos platicando de la gestión de riesgos naturales en Monterrey y su área metropolitana con la doctora Fabiola Yepes. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso con usted en su programa Mundo Sustentable y seguimos platicando con la doctora Fabiola Yepes. Doctora, a ver, pues siendo usted experta en esto de la geomática, que es su trabajo que hace dentro del Instituto de Ingeniería Civil, de nuestra Facultad de Ingeniería Civil, ¿cómo contribuye la tecnología a la evaluación y establecimiento de esquemas de protección o de conocimiento de estos posibles riesgos? Sí, bueno, mire, yo creo que la tecnología nos está ayudando desde muchos frentes, no solamente en la geomática, en realidad protección civil, simplemente el hecho de tener la información anticipada de que viene un huracán, de que estamos esperando la temporada. De hecho, yo estoy sorprendida que ya sabemos con mucha anticipación incluso el número de eventos posibles, y en el caso de protección civil, por ejemplo, bueno, saben desde días antes, alertan a la sociedad de que viene un huracán, se está formando, categoría incluso estimada, etcétera. Entonces, todos estos conocimientos evidentemente se obtienen de tecnologías. En términos, por ejemplo, de uso del suelo, que es, digamos, que un poco más la especialidad a la que nos dedicamos, sería los cambios que están sucediendo. Realmente la tecnología nos permite estar documentando dichos cambios, estar alerta de que hay un nuevo asentamiento, por ejemplo, que no debería estar en alguna zona. El hecho, por ejemplo, de estimar cuánto es el área que está siendo permeable o cuánto está siendo impermeable. Todo este tipo de información lo obtenemos a partir de imágenes ya sea satelitales o imágenes que están siendo tomadas desde dispositivos aéreos o, bueno, más recientemente con lo que sería el manejo de los vehículos aéreos no tripulados o mejor conocidos como drones. Entonces, toda esta información nos permite estar generalmente actualizando datos topográficos, por ejemplo, también, que nos ayudan a estimar dentro de modelos cuánta es el agua que va a estar infiltrándose, pero también cuánta es el agua que va a estar corriendo en un cierto sector. Y esto, evidentemente, con la información de datos que nosotros generamos, podemos estar actualizando los modelos y, como le comentaba anteriormente, estar siendo ya con detalles, o sea, información mucho más detallada, saber qué es lo que está pasando. No toda la información está dada y no toda la tecnología tampoco la tenemos disponible. Muchas veces también tenemos que aceptar que la tecnología, para poder llegar a este tipo de datos o de información, tenemos que hacer uso de plataformas internacionales, porque México no cuenta generalmente con este tipo de plataformas, ¿no? O sea, pero afortunadamente
tenemos pues convenios y generalmente hay una apertura internacional muy grande para poder abastecer esta información a países como nosotros, que a lo mejor no la tienen, ¿verdad? Y prevenir que sucedan pues desastres o tratar de mitigar esos desastres. Entonces, en ese sentido, la tecnología está ahí, o sea, desde hace tiempo estamos usándola, a veces ni siquiera nos damos cuenta, simplemente también el celular, por ejemplo, tener acceso a la información es súper importante. Veíamos, por ejemplo, cuando estamos en otros de riesgo en zonas rurales, decimos, bueno, ¿cuánta es la población que tiene acceso a un canal de radio, no? Si tú tienes esa información, tú vas a hacer lo necesario para tratar de estar menos expuesto. En las áreas urbanas, pues ya tenemos la información simplemente con checar el canal o una app, ¿no? Una aplicación en la que nos esté advirtiendo cómo va a estar la temperatura, cuánto va a llover, etcétera. Y tratar de resguardarnos en un sitio en donde estemos protegidos. Entonces la tecnología realmente apoya muchísimo también en los sistemas de alerta temprana, como ya menciono, y en esta documentación del cambio de uso de suelo y evidentemente también a tener esos históricos, los datos. Siempre estamos tratando de generar información, de tener nuevos datos porque debemos de ser preventivos y no reactivos, ¿no? Tratar de ver esa información, tratar de documentarla y tratar de prevenir, lejos de estar reaccionando cada que suceda un evento y estar, pues, invirtiendo, por no decir gastando, ¿no? En recuperarnos. Eso es algo muy importante. A nivel internacional se sabe que realmente más vale prevenir, ¿sí? Más vale prevenir y sale mucho más económico prevenir y hacer las acciones de mitigación o adaptación para la sociedad que estar reaccionando a un desastre y hacer todo un proyecto de reconstrucción porque no sabíamos cómo íbamos a ser de vulnerables, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que las ciudades a nivel general requieren de usar esta tecnología para ser más resilientes, o sea, tratar de que esa resiliencia aumente en términos de mejorar la gestión de estos riesgos. Muy bien, doctora, se nos ha agotado el tiempo. Le agradezco mucho por habernos acompañado en este programa. La información que nos da es rica y creo que será de mucho interés para la población conocer estas cosas que a veces la gente no entiende o no sabe el por qué de repente suceden las cosas que suceden cuando padecemos una contingencia. Espero verla nuevamente en Mundo Sustentable y para seguir platicando de este tema tan importante y tan interesante para la población en general. Muchas gracias, doctor. De verdad, agradezco la oportunidad, su invitación y nada más quisiera despedirme comentando que este problema de riesgos no únicamente exclusivo responsabilidad de las instituciones de gobierno. Eso también le corresponde a los ciudadanos. Los ciudadanos necesitamos estar informados, necesitamos involucrarnos en los procesos, tanto de desarrollo urbano, por ejemplo, cuando hay un nuevo asentamiento, estar al pendiente de que eso sucede y también documentarnos acerca de los riesgos. Cuando compramos una vivienda, estar conscientes de dónde estamos comprando, ¿sí? Eso es algo que necesitamos concientizar a la población. Y también en términos de manejo de residuos sólidos. Recordemos que muchos de los problemas a veces ni siquiera tienen que ver directamente con el agua, sino con los taponamientos de basura, lo que estamos nosotros arrojando al sistema. Entonces, tengamos mucho cuidado y pues muchísimas gracias. Eso es algo que quería comentar. Hagámonos responsables de esto que está sucediendo. Muy cierto, doctora. Le agradezco mucho por su participación en este día para Mundo Sustentable. Gracias, igualmente. Mire usted todo lo que nos ha dicho la doctora Fabiola Yepes en este día. Si usted vive en una zona catalogada como riesgo y usted sabe que viene un huracán o que hay algún otro problema de lluvias fuertes, por favor, tenga cuidado, protéjase usted mismo. Recuerde, usted es parte importante del cambio que queremos provocar. Gracias.